Hola, buenas tardes. Bueno, mirad, vamos a continuar ya después de las vacaciones, vamos a seguir con los vídeos y las tareas, seguimos con el temario del libro, evidentemente. Lo que pasa es que, como ya sabéis que a mí el libro no me gusta demasiado cuando vienen algunos temas, este en particular, el tema número 6 de proporcionalidad, tampoco lo vamos a ver cuando viene el libro. Utilizaremos los ejercicios, eso sí, pero las explicaciones yo sugiero que las veáis mejor por aquí. Evidentemente el libro también las tenéis, pero también tenéis otras muchas cosas que vamos a prescindir de ellas porque no vamos a tener tiempo de verlas. Incluso algunas que ya vimos el año pasado, que precisamente por eso las he quitado. Bueno, mira, el tema es de proporcionalidad. En este tema hablaremos de proporcionalidad directa, inversa, y hablaremos de las aplicaciones de la proporcionalidad, entre otras los porcentajes, donde ya avanzaremos un poquito más en los problemas que vimos el año pasado. La primera pregunta es muy sencilla, que es la de proporcionalidad directa e inversa y regla de 3 simple. Bien, vamos a ver, la proporcionalidad es la relación que hay entre dos magnitudes cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra se multiplica o se divide por ese mismo número. Me explico. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un trabajador que trabaja 4 horas diarias. Si por 4 horas diarias cobra, por decir algo, 50 euros, pues por 8 horas, por el doble, cobraría el doble de dinero, 100 euros. Eso sería una proporcionalidad directa. Cuando multiplicamos una de ellas por un número, la otra también queda multiplicada por ese mismo número. ¿Vale? Por ejemplo, ponemos otro ejemplo. La velocidad de un coche y el espacio que recorre en un determinado tiempo. Si el coche va, por ejemplo, a 100 km por hora, vamos a suponer que el espacio que recorre, en el tiempo que sea, es de 40 kilómetros. 40 kilómetros. Si en vez de ir a 100 hubiese ido a 50, a la mitad de velocidad, si hubiese ido a 50, evidentemente habría recorrido la mitad de espacio. Es decir, habría recorrido 20 kilómetros. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de regla de 3, de proporción directa. Cuando a la mitad de una cosa le corresponde la mitad de otra. O si queréis verlo al contrario. Cuando al doble de una cosa le corresponde el doble de otra. Eso es una proporción directa. ¿Qué sería una proporción inversa? Pues por ejemplo, por utilizar un ejemplo parecido, velocidad y tiempo que tarda en recorrer un espacio. Si por ejemplo, yendo a 100 km por hora tardaría 2 horas, ¿vale? Si yendo a 100 km por hora tarda 2 horas, eso quiere decir que si hubiese ido a 50 km por hora, habría tardado el doble. Es decir, si la divido entre 2 una magnitud, la otra queda multiplicada por 2. Había tardado 4 horas. Fijaros que en este caso, lo que ocurre con el primero es que al dividir una de ellas entre 2, la otra también la divido entre 2. ¿De acuerdo? Y si lo hubiese multiplicado, la otra también se habría multiplicado. Mientras que en la inversa, al dividir una de ellas entre 2, la otra la multiplico por 2. Porque si va a menos velocidad, entonces el coche tarda más. ¿De acuerdo? Pues entonces, esto se trata de una proporción directa y esto se trata de una proporción inversa. ¿Qué es lo que ocurre en las proporciones directas? En la proporción directa ocurre que cuando vosotros cogéis las fracciones, por ejemplo, 100 partido 50, es lo mismo que si hacéis la fracción con los otros dos valores de la otra magnitud, es decir, 40 partido 20. Por así decirlo, una fracción es igual a la otra. Eso pasa en las proporciones directas. Ahora bien, ¿qué pasa en la proporción inversa? Que 100 partido 50 no es igual a 2 partido 4. Es igual al contrario, a 4 partido 2. A esta se le da la vuelta, ¿vale? Una de ellas se mantiene y a la otra se le da la vuelta. Ese es el secreto de las proporciones inversas. Repito, en la proporción directa las dos fracciones son iguales, en la proporción inversa una fracción es igual al inverso de la otra. Me da igual la que le deis la vuelta. Acordaos también que esto daba lo mismo. Esto que aparece aquí es la propiedad fundamental que se utiliza para resolver los problemas de proporcionalidad directa e inversa, que es la regla de 3. ¿Cómo funciona la regla de 3? Pues depende.
Si es una regla de 3 directa, funciona de una forma, si es una regla de 3 inversa, funciona de otra. En el caso de la regla de 3 directa, tenemos aquí que a un valor A le corresponde un valor B y a un valor A le corresponde un valor B. ¿Vale? Entonces, si es una proporción directa, las magnitudes, las proporciones se mantienen. Es decir, las fracciones se mantienen en ese orden. Es decir, A partido A es igual a B partido B. Eso ocurre en las proporciones directas. ¿Qué ocurre en la proporcionalidad inversa? Que una de ellas es igual a la inversa de la otra. Es decir, aquí tendríamos que si A le corresponde B y A le corresponde B, entonces A partido A sería igual a B minúscula partido B mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la regla de 3 directa y esta es la regla de 3 inversa. Para resolver los problemas, pues ya sabéis que tenéis que distinguir si se trata de una regla de 3 inversa o directa. Directa, acordaos, cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra también se multiplica. Inversa, cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra se divide por ese número. ¿Vale? Entonces la relación que hay es esta de aquí. Para la regla de 3 ya sabéis cómo se aplica. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una regla de 3 directa. Vamos a suponer que a 8 le corresponden 5, entonces a 3 le corresponderán X. Si es una regla de 3 directa, si es directa, entonces tendremos que 8 partido 3 es igual a 5 partido X. Y por lo tanto X será igual a 3 por 5 partido 8. ¿Vale? Me da igual el resultado, es lo de menos. Mientras que si es una regla de 3 inversa, si es inversa, entonces tendríamos que si a 8 le corresponden 5, a 3 le corresponden X, entonces la regla de 3 nos diría que 8 partido 3 es igual a X partido 5, al contrario. Por lo tanto, X sería 8 por 5 partido 3. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta siempre, muy importante, que sepáis distinguir... Perdón, el capuchón se me ha caído. Hay que saber distinguir si se trata de una o se trata de otra. ¿De acuerdo? Los ejercicios que tenéis que hacer con esto son los siguientes. Ejercicio 1, 6, 7, 33, 36 y 37. Repito. Ejercicios. Lo pongo por aquí. Ejercicios 1, 6, 7, 33, 36 y 37. ¿Vale? Esos son los ejercicios que tenéis que hacer. Ahora después en el Classroom o bien en el correo os diré hasta qué fecha tenéis. ¿Vale? Venga, espero que lo hayáis entendido. Mirad, hay algunos problemas de iluminación y todo esto que supongo que lo resolveré, pero no sé cómo, francamente. La pizarra, como veis, es más grande. La he comprado esta Semana Santa porque esto yo veía que iba para largo, así que espero que ahora se vea mejor. Venga, un saludo, hasta luego.